Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos a tu podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Pepe Vizoso. Él es neurólogo pediatra y nos viene a resolver todas nuestras dudas de autismo y TDA. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Perfecto, feliz de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias a ti por la invitación y vamos a ver qué tantas podemos resolver, no quiere decir que sepamos todo, ¿verdad? Claro, no, estamos aquí para resolver algunas dudas, lo que se Más que se pueda, pueda. lo más que se pueda. Para empezar, doctor, a mí me gustaría saber qué es autismo y qué es TDA como por separado Separado, para ¿ok? ir viendo las diferencias. Ok, es importante. Los dos entran dentro de los trastornos del desarrollo, ¿no? Son trastornos del neurodesarrollo los dos. Y los dos se hacen diagnósticos clínicos, esto es, no existen exámenes de rayos X o electroencefalograma o exámenes de sangre o algo para hacer el diagnóstico de ninguno de estos dos. Para hacer el diagnóstico de los dos se requiere que el paciente cumpla con varias características. A estas características les llamamos criterios diagnósticos. Y si nos basamos en eso, podría no ser tan difícil diferenciarlos, porque el TDA, los síntomas principales es la hiperactividad, la impulsividad y la distracción. Esos son los síntomas que tiene que presentar un paciente con TDA. Y para los trastornos del espectro autista es problemas en la comunicación, socialización y estas conductas restrictivas y conductas estereotipadas. Entonces, si te fijas, los síntomas son muy diferentes. Entonces, estrictamente no tendría que ser tan difícil poder diferenciarlos si nos basamos principalmente en estos síntomas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. ¿Hay algunos chicos que puedan tener o presentar ambos? Las dos cosas, sí, fíjate, esto es muy interesante. Antes del 2013, para todo esto nos basamos casi siempre en un libro que se llama el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico. El 5 es el más reciente. Este salió en el 2013. Antes estaba el DSM-4. En el DSM-4, o sea, antes del 2013, se excluían estos diagnósticos. No podías decir que alguien tenía autismo y TDA al mismo tiempo, porque se decía que los síntomas de hiperactividad, de impulsividad que tenía o distracción que tenía un paciente con autismo se debían al autismo. Entonces, si el paciente tenía autismo, no podías decir que tenía TDA. A partir del 2013, en el nuevo DSM-5, te dicen que sí se pueden tener las dos cosas. Y el argumento es que hay pacientes con autismo que no tienen los síntomas de déficit de atención y otros que sí. Entonces puedes tener autismo con TDA y autismo sin TDA. Entonces, por eso se les puede llegar a complicar a algunos especialistas el diagnóstico como tal de un autismo o de un TDA, porque se puede llegar a confundir en esos chiquitos. Exactamente. Y muchos, o sea, lo que más podría confundirnos, bueno, es que sí son dos cosas, es la falta de concentración. Un niño con autismo, pues no se concentra y ese es el síntoma pivote del TDA. Y como no se concentra, pues también es muy inquieto, ¿no? Y no te ve a los ojos y entra el niñito de 3 años y va del lado al otro del consultorio y no te pela y no se está quieto. Entonces es distraído y es inquieto, que son parte de los síntomas del TDA. Entonces, por eso hay mucho esta controversia. Cuando cambiaron la edición y se decidió que sí se podía, había mucha controversia, había muchos médicos que no estaban de acuerdo, que seguían pensando que estos síntomas eran propios del autismo y que entonces no era que tuvieras las dos cosas, porque en el TDA, uno de los últimos criterios es que no encuentres otra causa de estos síntomas, ¿no? Finalmente, el ser inquieto, impulsivo y distraído son síntomas. Esto no hace un diagnóstico, estos son síntomas. Y hay más de 30 diagnósticos que van a presentar estos síntomas. Y antes del 2013 se decía que el autismo era uno de estos, que parte de los síntomas del autismo era ser inquieto, impulsivo y distraído. Ok, ya. Entonces ahí es donde entra lo La difícil. controversia. Ahí Lo difícil importante para poder diferenciarlo mucho es que los niños con autismo, aparte de estas tres cosas, tengan los problemas en la comunicación y los problemas en la socialización. Un niño con TDA en general no tendría por qué tener problemas de comunicación. Pueden haber algunos trastornos del lenguaje y esto, pero no como los presenta un niño con trastorno del espectro autista. Igual la socialización. Muchos niños con TDA no tienen ningún problema para socializar, son el alma de la fiesta, tienen amigos por todos lados, a donde van hacen amigos, a diferencia de un chico con trastorno del espectro autista, ¿no? Hay Ok. que acordarnos y estar conscientes que estamos hablando en general, Sí, ¿no? No sí. podemos decir que todos son iguales.
O sea, cada uno tiene su Es propia diferente. personalidad, también su Sí, porque sí hay temperamento y niños con TDA que tienen problemas para socializar por su misma impulsividad, agarran lo que no es de ellos, se meten en la fila, les cuesta trabajo esperar turnos y eso les complica la claro. socialización, pero de una manera diferente. Y esto es por la impulsividad y no por las razones que un niño con un trastorno del espectro autista. Un niño con trastorno del espectro autista, en lugar de ser impulsivo, más bien puede llegar a estar alejado de las personas. Otra vez, no podemos generalizar porque sí Bueno, sí depende es de la cierto, sí es intensidad cierto. de los síntomas. Hay niños con autismo que pues, van y no, y van y son muy Sí. impulsivos y van y me sientan encima de mí cuando ni me conocen, no se acercan y quieren usar mi computadora. Y hay los que no, que se aíslan, que van y se sientan en la sillita que tengo más alejada y se están allá. Entonces hay los dos extremos también. Doctor, hace poquito escuché la parte del lenguaje y la Ujú. parte de la motricidad gruesa, Ajá, que es un foco rojo en el autismo. es correcto. ¿A partir de qué edad más o menos como papás podemos decir, híjole, necesito ir a una evaluación de neurólogo porque está pasando esto, no está caminando, no está gateando, no se está moviendo lo que debería moverse para esta etapa? Para eso es muy importante siempre trabajar con los pediatras, ¿no? El pediatra debe ser siempre como el primer contacto para detectar algún. Yo siempre digo, hay dos diagnósticos muy importantes que muchas veces no hacemos. Uno es factores de riesgo. O sea, cualquier cosa que haya pasado durante el embarazo, hubo un retraso en el crecimiento intrauterino, mamás de menos de 17 años o mayores de 35, diabetes gestacional, cualquier cosa que haya pasado durante el embarazo se puede considerar un factor de riesgo. Y eso es un diagnóstico. O en el parto, ¿no? Por ejemplo, nació de 36 semanas, lo normal es a partir de las 37. Si naces antes de las 37 es un factor de riesgo. Ese simple hecho ya se considera suficiente para poder canalizarlos a estimulación temprana. No te tienes que esperar a encontrar aparte signos de alarma o signos de alerta. Con el puro factor de riesgo hay que canalizarlos a estimulación temprana. Ahora, conforme el pediatra va revisando el desarrollo, hay ciertas cosas que esperamos que haga como mínimo un niño, ¿no? Y eso es a cada mes. Y el pediatra pues lo tiene o los papás lo pueden buscar ahorita en internet fácil, ¿no? ¿Qué tiene que hacer mi hijo al mes? Pues esto, si no lo hace, entonces hay que comentarlo con su pediatra y que lo canalice a estimulación temprana. No quiere decir que tenga un daño, son factores de riesgo y signos de alerta o de alarma para un daño neurológico, pero no quiere decir que lo tenga. Como yo les explico muchas veces a los papás, todos sabemos que fumar te da riesgo de tener cáncer de pulmón, ¿no? ¿Y cuánta gente que fuma conoces? ¿No? Muchísima. Muchísimo. ¿Cuánta gente con cáncer de pulmón conoces? Pues a lo mejor a nadie. Entonces, eso quiere decir factor de riesgo y lo mismo está con tu chiquito. O sea, tiene factor de riesgo. No quiere decir que tenga un daño, pero necesitamos actuar desde ahorita y no esperarnos a que sea evidente que tiene 2 años y no dice ninguna Claro, palabra y claro, no camina. claro. Y lo importante es no porque hayas perdido 6 meses de terapia, sino por la edad del paciente, ¿no? La plasticidad cerebral, entre más pequeño eres de edad, es mayor. Entonces, entre más pronto empieza a estimular a alguien que sí haya tenido algún daño, mejor le va a ir. El bebé nunca va a volver a tener un año de edad. Entonces, no es que hayas perdido 6 meses, que perdiste la oportunidad de actuar al año de edad. Para que ahora sí su cerebrito vaya modelando esas cosas que Exacto, podemos siempre todavía se puede trabajar ayudar, siempre se puede hacer algo. Como dicen, ¿no? El mejor día era ayer y el segundo mejor es hoy. hoy. Entonces, Sí. hay que actuar antes de que sea evidente que tiene un daño. Con que tenga factores de riesgo o signos de alarma es suficiente para empezar a ir a estimulación temprana. Doctor, y ya soy una mamá que ya fue a consulta, ya tenemos un diagnóstico. ¿Qué sigue? Diagnóstico de. Autismo. Ok, si ya tiene el diagnóstico de autismo, entonces eso quiere decir que ya se aplicaron todas las pruebas necesarias, cumplió con todos los criterios para hacer diagnóstico de autismo. Ahí lo que sigue es tratar de encontrar la causa del autismo, ¿no? Ya sabemos que el autismo es la combinación de estos síntomas que mencionamos, pero el autismo no es una sola enfermedad, es un montón de cosas diferentes que te van a causar estos síntomas. Hay veces que la causa es muy obvia, ¿no? Nació antes de tiempo, no respiró al nacer, tuvo una infección en su cerebro de recién nacido y como secuela o consecuencia de eso quedó con un trastorno del espectro autista. Hay otras veces que tiene alguna enfermedad genética que ya sabemos que se asocia al autismo, ¿no? Síndrome de Down, esclerosis tuberosa, hay varias, ¿no? Pero si no es tan obvio, entonces tenemos que tratar de encontrar una causa. Y para esto en general se pide por lo menos hacer un estudio de imagen del cerebro para ver la forma del cerebro y ver si ahí encuentras la explicación de los síntomas que tiene. Y muchas veces ahí también puedes encontrar cosas que te orientan a una cuestión genética.
¿sí? Y por el otro lado, cada vez más vemos y sabemos que los chicos con autismo tienen un fondo genético. Entonces hay que pedir una valoración por un médico especialista en genética. No es que yo como neurólogo le mande a hacer pruebas genéticas, yo necesito que lo valore un médico especialista en genética, porque a lo mejor para ese médico es muy fácil determinar y decir, mira, los ojos tienen esta característica, la nariz esta, los oídos estos, entonces parece que tiene síndrome de Down y entonces le pido el estudio específico para ese diagnóstico. Menciono el síndrome de Down como un ejemplo porque es como lo que todo mundo podríamos ver. Pero así como ese, para los genetistas puede ser que sea mucho más fácil hacer un estudio específico que te oriente al diagnóstico genético. Ok. Ahora, hay veces en las que no hay una sospecha específica, pero sí se hace como un panel general donde dices, voy a estudiar todos los genes que se han encontrado asociados al autismo. O hacer un estudio genético en el que encuentres genes que no están bien, pero que no necesariamente te explican la causa de los síntomas. Ok. Y entonces te dicen que es de significancia incierta, ¿no? Tienes este gen mal, pero no tenemos información suficiente todavía para decir si este se asocia a los síntomas que tiene tu hijo. Ok. Pero también es muy importante saberlo. Y es importante porque a partir de ahí vamos a trabajar con el chiquito. Claro, es muy, muy importante saber la causa, ¿no? Otro ejemplo que les pongo yo en la consulta es, si yo tengo fiebre, tos, moco y estornudos, pues puedo tener gripa, pero también puedo tener COVID, puedo tener influenza o incluso los primeros síntomas del sarampión. Tienen los mismos síntomas al inicio, pero el pronóstico, el tratamiento y todo va a ser diferente. Lo mismo pasa con los trastornos del espectro autista. Tienen estos síntomas, problemas en la comunicación, problemas para socializar y las conductas. Pero la causa te puede hacer una diferencia abismal también en el pronóstico, o sea, qué pueda ir pasando en un futuro, ¿no? O sea, sabemos que algunos chicos con trastorno del espectro autista tienen más riesgo de tener epilepsia en la adolescencia. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues por los genes que están asociados. Entonces, el que tú ya sepas que este gen se asocia a epilepsia, entonces ya sabes que tienes que estar vigilando esto, ¿no? Hace poco tuvimos el caso de un chico que uno de sus genes se asocian a problemas inmunológicos, entonces va a estar teniendo infecciones recurrentes. Entonces ya sabes por qué va a estar teniendo Claro, infecciones claro. recurrentes. E incluso para eso a lo mejor sí le puedes dar un tratamiento específico con inmunoglobulinas o lo canalizas con el inmunólogo y que vea, ¿no? Otra cosa importante con otro paciente que tenía problemas, riesgo de tener problemas en la retina, o sea, que podía perder la visión en un futuro. Entonces, si eso no lo hubiéramos visto en el estudio genético, a lo mejor adelante íbamos a ver que el chico chocaba con las cosas o que dejaba de hacer cosas y no íbamos a saber por qué. Si ya sabes que tiene ese gen que puede perder la visión, entonces lo vas a estar vigilando y vas a saber y explicar el por qué tiene esos síntomas. Entonces, el tener un diagnóstico genético específico te sirve para saber qué cosas buscarle a un paciente en ese momento, ¿no? En el momento del diagnóstico, que ya sé que tiene este gen que se asocia a problemas oftalmológicos, renales, de cardio, etcétera. Y qué cosas vigilarle en un futuro. Además, asesoría genética, ¿no? Que muchos papás me dicen, no, pero yo no quiero hacer las pruebas genéticas, yo ya no quiero ser papá, a mí no me interesa tener más hijos. Ok, a lo mejor tú no, pero a lo mejor la mamá sí, o a lo mejor el papá sí, Sí. o los hermanos de ese hijo que quieran tener hijos en un futuro, o los primos, ¿no? Entonces también para asesoría genética te puede servir. Y otra es para darle la tranquilidad a los papás que saben exactamente qué es lo que tiene su hijo, ¿no? Muchas veces está este sentimiento de culpa de que si yo hice algo mal o que si el doctor, el ginecólogo o el pediatra hicieron algo mal y que por eso mi hijo tiene estos síntomas. Entonces, cuando sabes que es algo genético, dejas de sentir culpa tú o el papá o de echar la culpa a alguien más, ¿no? Porque luego cuando hay una noticia así, siempre queremos encontrar culpables, Sí. ¿no? Entonces, el saber exactamente qué es lo que tiene, también te da esa tranquilidad de saber ponerle nombre, ver que no está solo, porque entonces los papás se ponen a buscar en internet síndrome de San Filipo y, caray, pues hay todos Mm. estos casos y entonces pueden asesorarse entre mamás de casos parecidos en qué les ha servido y qué no, hacen una comunidad que también te ayuda. Entonces, tiene mucha implicación el saber el diagnóstico específico. Sí, buscas tu red de apoyo y como decías, ¿no? Les da calma a los papás y ahora sí saben qué puntos tienen que estar evaluando en toda esta etapa. Y está padrísimo eso que comentabas, doctor, que se sabe ya también, o sea, en la adolescencia puede pasar esto, en tanto tiempo puede pasar esto, porque ya los papás saben y pueden estar, bueno, pueden prevenirlo y lo que no se puede prevenir pueden estar atentos, ¿no? Exacto. Fíjate, incluso un caso que era un diagnóstico catastrófico, era una enfermedad progresiva que no tiene tratamiento y pues, el bebé iba a fallecer. Incluso en ese sentido ya puede ser una muy mala noticia, pero ya sabes qué esperar, ya sabes cómo prepararte
y por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Claro. Doctor, y ahora sí, quiero hablar ahora del TDA. Ajá. ¿Cuál es la diferencia cuando van y ya tienen esta parte del diagnóstico? ¿Ahora qué sigue con un TDA? Con el diagnóstico del TDA también pasa algo muy importante. El 85% de los niños con TDA van a tener una comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener algo asociado al TDA. Entonces, cuando haces diagnóstico de TDA, es tan frecuente que tengan otros problemas que es nuestra obligación buscarlos. Problemas emocionales, trastornos específicos de aprendizaje, tics, trastornos del sueño, ¿no? Varios. Entonces, si diagnosticas TDA, tienes que buscar todas estas comorbilidades para entonces hacer un plan de tratamiento específico para ese niño. No son recetas de cocina, no hay dos niños con TDA Los videos igual. de YouTube que ahorita están, de, tienes TDA, sí, tienes estas características, ¿no? Sino más bien, no puedes tú como mamá evaluar a tu niño, sino ve a buscar con un especialista que puede ayudarle a tu niño. Claro, esos videos pueden ser útiles como para sospechar y hacerte ver que algo puede Claro, haber, pero no lo puedes diagnosticar claro. tú. Entonces ya vas tú con tu pediatra o con él y dices, oye, yo sospecho que mi hijo tiene TDA porque tiene A, B y C. Entonces ya el Exacto. pediatra tendrá que hacer el diagnóstico o canalizarlo con quien lo haga, ¿no? Sí, porque me imagino que dependiendo también, bueno, a ver, tú me vas a decir, ¿hay niveles? Ajá, sí, ¿Sí hay claro, por niveles de supuesto. TDA? Sí, por supuesto, claro. Entonces, dependiendo del nivel, se les da qué medicamento, qué cantidad de medicamento, cómo bajar al chiquito. Y también te ayuda mucho para el pronóstico también. No es lo Ok. mismo tener TDA leve que tener un TDA moderado. Y tener también, como te digo, las comorbilidades. No es lo mismo tener TDA con ansiedad o tener TDA solo. No es lo mismo tener TDA con un coeficiente de 110 que tener TDA con un coeficiente de 70. ¿Sí me explico? O sea, hay que tener en cuenta todo eso para poder hacer un buen diagnóstico y que le puede ir mejor al paciente. Se habla mucho ahora, he visto del hiperfoco en el TDA. Ajá. ¿Esto aplica en todos? No, es que el problema del TDA es un problema de concentración, no nada más de que se distraigan, sino de que a veces están hiperconcentrados en una cosa. Yo tengo TDA residual. Y cuando me dicen es que estás distraído, yo siempre de niño en mi cabeza pensaba, es que no estaba distraído, estaba muy concentrado en lo que no debía, pero estaba muy concentrado, ¿no? Para mí mi vida era el fútbol, entonces yo me la pasaba pensando en fútbol de niño, entonces no es que estuviera distraído, sino que yo estaba concentrado pensando en fútbol en lugar de estar concentrado en la clase que debía de estar concentrado. Entonces, a esto es a lo que se refiere el hiperfoco. Y deberíamos de tener, la gente que no tiene TDA, la capacidad de cambiar su foco de concentración a algo que sea más importante, ¿no? O sea, si yo estoy concentrado en algo y pasa una mosca, pues no me debo de concentrar, la mosca no es importante, pero si estoy concentrado y la maestra me habla o mi mamá me habla, sí debería de tener la capacidad de cambiar el foco de concentración a algo que es más importante que lo que estoy haciendo. Claro. Acá yo también te voy a contar una anécdota mía de la manejada. Ujú. Ahí sí me voy a echar Vas a balconear. se me va a balconear, pero yo creía que era o problemas de visión o problemas de que no había integrado bien los movimientos, y todo esto, y me di cuenta un día, yo estaba viendo a lo lejos un ovni, según yo, ¿no? Una estrella muy brillante, y iba manejando. Entonces, era una calle muy amplia y solo había un poste en toda esa calle. Fui a estamparme contra ese poste. Entonces vi que mi nivel de atención se enfocó en algo que me llamó mucho y olvidé que iba manejando. Ajá. Lo que ahora hago es recordarme a mí misma, vas manejando para Claro, que no se me olvide claro, y no esté chocando, porque claro. realmente a veces mi atención se focaliza tanto que pierdo la concentración en cosas Claro, importantes. y eso es un peligro, ¿no? Es un riesgo. O te puedes hiperconcentrar en tus propios pensamientos, ¿no? A veces vas manejando y aparentemente vas viendo al frente, no vas viendo el teléfono, pero vas tan concentrado en tus pensamientos que no te das cuenta que ya te pasaste la salida o que estaba en rojo el semáforo. No ibas haciendo otra cosa, ibas manejando concentrado, pero pensando en otra cosa. Claro, y esto sería importantísimo saberlo en aulas, en la escuela, Claro, porque así los maestros saben que aunque te pueda estar observando un niño, si tiene este trastorno, pueden manejarlo de manera diferente, ¿no? claro. A que nada más estén hable y hable y hable, porque a veces no puede estar captando la información aunque te estén observando. Viendo, claro, te puedes estar Así viendo, pero es, pensando en otra cosa. así es, y luego se Sí, van. sí. Hay una hiperactividad cerebral y una hiperactividad en movimientos del cuerpo en todo el TDA y en el autismo es diferente.
En los niños con TDA es interesante porque los síntomas van cambiando con la edad. Entre más chico es, los chavos de 6, 7, 8, la hiperactividad más motora, se están moviendo más. Y se ha visto que en los adultos que tienen un TDA residual, se llama, que ese es el 85% de los niños que se diagnostican con TDA, lo siguen teniendo de adultos. No quiere decir que requieran medicamento, pero siguen teniendo estos síntomas. Se ve en una hiperactividad más mental, ¿no? Estás pensando en muchas cosas al mismo tiempo y si ves el escritorio de la computadora, tienen 10 páginas abiertas al mismo tiempo. Entonces es una hiperactividad diferente a la de un niño de 6 a 7 años. Y en el autismo hacen movimientos repetitivos. A eso también, ¿qué significa eso? ¿Por qué hacen estos Eso no movimientos? es por hiperactividad, es una forma de tranquilizarse a ellos mismos, ¿no? De autorregularse. No sé si se nota, pero a lo mejor yo estoy moviendo mucho mi pierna. Es una forma de autorregularme. Los niños con autismo buscan sus formas de autorregularse, pero entonces a lo mejor es el aleteo o el caminar de un lado al otro. Todos tenemos una forma de autorregularnos y muchas veces es algo motor, ¿no? Me estoy pellizcando por acá el dedo, estoy moviendo la pierna. Pueden ser diferentes y en unos se notan más que otros, unos lo hacemos más que otros, pero los chicos con autismo, como cualquier estímulo sensorial les sobrepasa, entonces tienen que estarse autorregulando todo el tiempo, entonces están con el aleteo, el estarse meciendo, etcétera. Es una forma de autorregularse, no es hiperactividad. Ok, sí, quería como marcar esta Ujú. diferencia. Sí, no, no Ellos es lo igual. hacen así todo el tiempo para estar Para autorregularse, calmando. ¿no? O sea, si yo, Así es. y te digo, o sea, todos o muchos lo hacemos, unos más, unos menos, pero muchos se mecen a la hora de estar hablando para, es una forma de autorregularte, o la gente que da pláticas, no quiere que tengas autismo ni nada, pero para calmar la emoción, estás caminando mucho de un lado al otro, o haces algún movimiento del lápiz, la mano, y esas son formas de autorregularte. Claro. Doctor, ¿tú sabes de algunas terapias? Ahora me voy a ir al autismo ¿Ok? nuevamente, para que ayudarle a los chiquitos a las habilidades sociales, fortalecerlas. Sí, claro. O sea, el tratamiento básico para ya cualquiera de los dos son terapias, ¿no? Y terapia cognitivo-conductual en los dos casos. Obviamente se trabajan diferentes síntomas, pero en los dos se llama terapia cognitivo-conductual y hay diferentes tipos de terapias cognitivo-conductuales, pero eso es lo que se tiene que hacer. Y dependiendo el nivel del autismo y en qué etapa van del tratamiento, se empiezan a dar estas terapias para ayudarlos a que socialicen mejor, ¿no? Entonces se empiezan a dar terapias en grupo, o así el psicólogo Ok, puede ir ok. decidiendo en qué momento les da esas Y terapias. ahí les va orientando a las Exactamente, habilidades. exacto. Tú, ya en lo personal, ahora te voy a preguntar algo Ok, personal. a ver. Tú en lo personal, ¿qué dices de la integración de los chiquitos con autismo a la escolaridad normal? Yo creo que es muy importante hacerlo, pero en el momento adecuado, no hay que adelantarlo, porque si el paciente estaba muy sensible a los estímulos, a la gente, al ruido, a las luces, y tú lo llevas a un kinder donde va a haber muchos niños que lo van a estar tocando, que va a haber mucho ruido, pues para él va a sufrir muchísimo. Entonces hay que estar mucho en comunicación con los psicólogos, con los terapeutas, para saber en qué momento vale la pena ya exponerlo a un grupo de una escuela regular. Y también mucho de lo que hacen es que no sea por tiempos muy prolongados, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio vas una hora y los pones una hora a ver cómo nos va y así vas aumentando poco a poco. Y a lo mejor también los días, no son todos los días, sino que al principio a lo mejor va 2, 3 días a la semana y así le vas aumentando conforme él va aceptando y tolerándolo, porque no se trata de hacerlo sufrir. Si tú los llevas antes de tiempo, el niño va a sufrir muchísimo porque hay que entender que para ellos una luz que a ti no te molesta, para ellos es como si le estuviera cayendo el sol encima, ¿no? Un tacto para ellos es como si lo estuvieras quemando. Entonces, si lo expones a esos estímulos, va a sufrir y ya no va a querer regresar a ese lugar de donde sufrió tanto. Entonces hay que irlo exponiendo poco a poco y siempre en comunicación con la escuela y con el terapeuta, con el psicólogo, de en qué momento sí, y depende cómo vaya respondiendo, vas incrementando la exposición. El tiempo. Pero ese es el objetivo. Nuestro objetivo siempre de los psicólogos y de los médicos es que el paciente lleve la vida lo más funcional posible y que sea feliz. No puede ser funcional si no eres feliz, ¿no? Entonces tiene que ser feliz y funcional. Tienes que buscar eso, ¿no? Claro.
Y bueno, hablando ahora sí, cambiándolo al TDA, hablando Ujú. también de la escuela, Ajá. ¿tú recomiendas que tengan esta maestra de apoyo en algún momento si es demasiada la actividad o la desconcentración o en ellos no aplica? No necesariamente. Un paciente con TDA, si está yendo bien a terapia, si está tomando su medicamento bien, es raro que requiera un apoyo, un maestro sombra o este tipo de cosas. Es raro que lo necesite. Sino más bien como la maestra que está a cargo, estar como evaluando a ver si mantiene su concentración un poquito más ya con estas terapias y con el medicamento. Y estar en comunicación con el psicólogo, porque el psicólogo le puede dar técnicas de cómo estar llamando la atención y de cómo corregirlo y de cómo ayudarlo a que se concentre y de ponerlo a hacer actividades de que, pues, si es el que está inquieto, pues que sea el que me ayude a repartir las hojas del examen o que sea el que me ayude a borrar el pizarrón o sea, lo pones a hacer cosas, ¿no? Hay diferentes estrategias que usan los psicólogos que comparten con los maestros para ayudar al niño a que esté más tranquilo y concentrado. Okey. Bueno, ahora te voy a lanzar una pregunta que me hicieron en el podcast, porque en la mañana puse así de: "A ver, échenme sus preguntas A para ver, preguntarle al doctor". Me comenta un papá que tiene ajá, a su chiquita autista de 7 ajá. años y tiene TDA también, tiene los 2 Autismo intelectual, ok. diagnósticos. Me comenta que ya tiene Ah, sí ahora vi te la sigue. pregunta. Tres Sí, sí, medicamentos 3 diferentes. medicamentos Sí vi. diferentes y que él no No ve ve ninguna algún mejoría. cambio. Así es. Ok, aquí algo muy, muy importante es primero que esté en comunicación con su médico, porque el médico probablemente sabe que está con esos, pero no probablemente, sabe que está con esos tres medicamentos. Y si él se entera que no está viendo la respuesta, puede ser nada más ajuste de dosis. Habría que ver cuáles son las dosis que están manejando. Con estos medicamentos siempre empezamos con dosis bajas y hay que irle subiendo la dosis dependiendo de la respuesta del paciente y que no tenga efectos secundarios. Entonces, primero es muy importante la comunicación con su médico, porque si nada más porque está con esos tres ya cambia de médico o deja de darle el medicamento, no quiere decir que los medicamentos no funcionen, probablemente sea nada más la dosis, ¿no? Entonces hay que comunicarse con su médico y decirle, oye, le estoy dando estas tres cosas y yo no veo mejorías. Lo más seguro es que su médico sepa qué hacer al Sí. respecto. Ahora, ¿con qué vigilar? Pues las dosis primero. Otro, ¿qué otras cosas asociadas pueden estar pasando que hagan que no responda al medicamento, no? Porque son cosas muy básicas y fundamentales y por eso a veces no las mencionamos, pero el sueño es importantísimo. No importa cuántos medicamentos le des, si no está durmiendo bien, no vamos a ver una buena respuesta. La alimentación. Debe tener una buena alimentación, comer alimentos reales, ¿no? Evitar los azúcares refinados, evitar los alimentos altamente procesados, todos los alimentos que vienen empacados y que traen sellos, pues no es Ujú. buena idea. Debe comer, como te digo, comida real, arroz, lentejas, pollo, carne, huevo, tener una buena alimentación, ¿no? Eso es importante. El cerebro no funciona si no está bien alimentado. Entonces, dormir bien, la alimentación y la actividad física también es muy importante. Para que un niño esté bien, tiene que moverse. Los niños que están todo el día sentados, pues van a ser inquietos, impulsivos y distraídos y no van a dormir bien. Y entonces se hace también un círculo vicioso, ¿no? No me muevo, no duermo bien, como mal, entonces pues mi cerebro no va a funcionar. Y otra cosa muy importante es el uso de pantallas, ¿no? Hay que evitar el exceso del uso de pantallas. Un niño entre más tiempo esté frente a una pantalla, aparte del daño que le puede hacer eso, se mueve menos. Entonces, entre más tiempo de pantalla, menos tiempo de actividad física. Entonces, si el niño no se mueve, no duerme y no come bien y está todo el día enfrente de una pantalla, pues, probablemente por eso los medicamentos no estuvieran funcionando, ¿no? Claro. Y otro punto muy importante es que ahora, volviendo al tema de la genética, existe lo que se llama farmacogenética, ¿no? Hay pruebas que puedes hacer para ver qué medicamentos le pueden servir a un paciente y cuáles no le debes de dar, que puedan presentar unas reacciones adversas serias o graves a esos medicamentos. Entonces ahora, un paciente que me llega porque ya le dieron tres medicamentos diferentes y tuvo reacciones indeseables a esos tres medicamentos, los medicamentos estaban bien, eran buenos medicamentos, estaban bien indicados, pero el paciente no les respondió bien. Entonces hay que ver si hay algo genético que esté haciendo que no responda a los medicamentos. Y entonces hay casos en los que el paciente se deshace del medicamento muy rápido, entonces tendrías que usar dosis más altas y eso lo puedes ver en una prueba genética. O al revés, lo metaboliza muy lento, entonces con dosis muy bajitas le causas efectos secundarios. Entonces puedes hacer pruebas de genética para saber qué medicamentos puedes darle, cuáles le tienes que dar de más dosis y cuáles no le debes de dar, ¿no? Entonces, eso es otra cosa importante. Y algo que es importante que también he escuchado, no suspender el medicamento.
porque eso también puede generar Claro, no una hay que crisis. suspenderlo de golpe y tú si no eres médico, pues no lo suspendes, le tienes que comentar con tu médico. Por eso es bien importante la confianza con tu médico y que tengas una buena comunicación para que si es necesario el médico te diga cómo suspenderlo. Todos los médicos sabemos que los medicamentos que usamos tienen riesgos. Sabemos cuáles son los riesgos y entonces sabemos qué hacer en caso de que se presente uno de estos efectos secundarios. Ah. Doctor, y ahora voy al TDA. Algo que me resuena mucho es que estos chiquitos en un futuro, si no son bien guiados desde una temprana edad, pueden presentar muchos factores de riesgo para su vida. Es correcto. Sí, sí, sí. Y es muy importante, ¿no? Muchos me dicen, a ver, yo tengo todos los síntomas del TDA, a mí no me medicaron y me fue súper bien, soy un empresario y me va económicamente bien, estoy casado, tengo hijos, me va muy bien y yo creo que tuve TDA. ¿De qué depende el pronóstico? Porque no a todos les va así de Ujú. bien, ¿no? Como te decía, depende mucho del grado del TDA, no todos tienen la misma intensidad. Otro, la contención que te dé la familia. No es lo mismo tener TDA con una familia que te da contención a una familia que no te la da. Las comorbilidades, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas asociadas tiene? Las capacidades intelectuales. No es lo mismo tener TDA con un CI bajo que tener Mm. TDA con un CI alto. Entonces, los pacientes, dependiendo de todas estas comorbilidades, van a tener diferentes riesgos a lo largo del tiempo. No quiere decir que a todo niño con TDA que no le des medicamento va a acabar mal en la calle, drogadicto y todo eso. No. Puede ser que le vaya bien incluso sin medicamentos. Pero sí sabemos que los niños no tratados, los niños con TDA no tratados a lo larga tienen más riesgo de actividades de riesgo, valga la redundancia, ¿no? Inicio de vida sexual a edades más tempranas, embarazos no deseados, inician con el tabaquismo a edades más tempranas y causan una adicción más fuerte al tabaco, porque el tabaco lo usan como medicamento, el tabaco es un estimulante. Entonces ellos dicen, es que si fumo me puedo concentrar mejor. Claro que sí te puedes concentrar mejor, pero te estás haciendo daño a 1000 cosas diferentes que no debería de Claro. causarte problemas. Entonces, el tabaco más temprano, y como les es fácil decir que sí sin pensar, porque son impulsivos, entonces prueban cosas también muy fácil, ¿no? Y si le agregas el alcohol, ya llevo 2, 3 copas y te dan a probar algo y tienes TDA y eres impulsivo y no piensas lo que estás haciendo, pues tienes más riesgo de empezar a consumir cosas que no deberías a edades más tempranas. Accidentes automovilísticos, por lo que estamos platicando. Entonces sí, hay muchos riesgos si el paciente no fue manejado de manera adecuada. Y se va haciendo como una bola de nieve. Entre más tiempo pasa, se van agregando más comorbilidades. A lo mejor a los 6, 7 años sea nada más TDA. Sí. Pero si no se trató bien, pues ya va a tener también ansiedad y o depresión y o baja autoestima. Y luego entonces ya va a empezar con conductas antisociales y luego ya va a tener adicciones y entonces pues, se va haciendo un problema mucho más grande. Una bola enorme y que ya cuando llegan ahora sí a un psicólogo, un psiquiatra, pues ya está así enorme, ¿no? Claro, Y claro. es más complejo a edad más avanzada por la plasticidad que ya. Exacto. Otra vez, no quiere que a todos les tenga Sí, que pasar sí. esto. Hay quien tiene TDA y nunca fue ni tratado y le fue bien en la vida. Seguramente tenía buenas capacidades, tenía una familia que le daba contención, etcétera, ¿no? Pero pues, no todos tienen esa suerte. Doctor, ¿qué le quieres decir a las familias que van a estar viendo este podcast? ¿Qué mensaje quieres dejar? Porque es importantísimo toda la información que nos estás dando y creo que debemos de cerrar con un mensaje que genere impacto para que sí vayan y evalúen a sus chiquitos. Claro, uno, que si notan algo en sus hijos o que si alguien les dice, sobre todo la escuela, porque muchas veces la escuela es el primero en decirte, oye, lo veo que es muy distraído, lo veo que es inquieto. Que no lo tomen a mal, la maestra no lo está haciendo para molestarlos, los está haciendo porque le interesa el niño, porque tiene mucha experiencia, tiene 30 niños de la misma edad en el salón y así ha estado desde hace años. Entonces, si tu maestra, bueno, la maestra de tu hijo te dice que nota algo, pues hay que hacerle caso y hay que hacer algo. No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, ¿no? Otra vez, no necesariamente esté TDA, puede ser nada más que no esté durmiendo bien o que esté usando demasiadas pantallas. Entonces, que el niño sea inquieto, impulsivo y distraído y que a la maestra le llame la atención, pues te debería de llamar la atención a ti y ver qué es lo que está pasando y buscar ayuda, tener una buena comunicación con tu pediatra para que él te oriente qué es lo que puedes hacer.
Claro, y que algo más importantísimo de esto, que cuando ya nos dicen que son los factores que tú puedes controlar, Ujú, que en lugar de que solo se genere culpa, que sí ataques eso, ¿no? O sea, que si son las pantallas, pues reduzcas el tiempo y veas la claro, manera de que el chiquito se mueva. Un claro, deporte, ya sabemos que las academias les ayuda muchísimo y eso les ayuda a socializar, o sea, que sí generen este verdadero cambio para que ese chiquito vaya avanzando a pesar del diagnóstico que tenga. O sea, exacto. ya el diagnóstico Fíjate, es incluso secundario. aún sin diagnóstico, o sea, un niño completamente Así sano, es. si tú quieres que tu hijo alcance su máximo potencial físico, mental y emocional, tienes que enfocar en tres cosas básicas, gratis incluso. Que duerma bien, que coma bien y que tenga actividad física. Y cuando digo actividad física, siempre digo, no necesitas comprar el uniforme del taekwondo y todo el equipo del taekwondo y gastar y meterlo a clases de taekwondo, tenis y fútbol. No, que se mueva. Con Claro. que se mueva 30 minutos al día, me doy por bien servido. Entonces, tienes que hacer que tu hijo se mueva, que coma lo mejor posible y que duerma bien. Si tú haces estas tres cosas, todo lo demás se va a ir dando por añadidura, le va a ir bien en lo social, le va a ir bien en la escuela. Y otra cosa bien importante para todas las mamás, tienen que empezar por el ejemplo, porque no puedes poner a tu hijo a hacer ejercicio si tú no haces. El hijo va a hacer lo que vea que tú haces. Entonces, es súper importante que tú hagas ejercicio, que tú comas bien y que tú pongas como prioridad tu sueño también, porque entonces si haces esto, vas a estar bien con tu pareja, vas a tener la fuerza y la energía para estar bien con tu hijo y darle lo mejor de ti. Entonces, si tú quieres que tu hijo le vaya bien, pues tienes que empezar contigo también. Tú tienes que dormir bien, tienes que comer bien y tienes que hacer ejercicio para que tu hijo lo haga también. Y eso tendrían que ser cosas no negociables. O sea, primero hago esto en mi vida, o sea, mi día lo distribuyo en estas tres cosas y después lo que me alcance. Claro, es que a veces en la maternidad, como estamos enfocadas en los niños, olvidamos que también tienes que cuidar que le Exacto, modelas la actitud tú al niño. exacto, pero entonces dejas de hacer esto, entonces ya no vas a estar bien tú para tu hijo, entonces ¿quién le va a dar esas cosas a tu hijo? Entonces tienes que estar bien tú para que tu hijo esté bien. Claro, sostener a un chiquito es primero sostenerte a ti. Claro, Así fundamental es. y básico. Ay, muchísimas gracias, No, gracias doctor, a ti por por la este capítulo invitación. tan informativo que de verdad nos llenó de mucho conocimiento, porque hay muchas cosas que pues no se saben, ¿no? Y se tienen que Claro. informar y tienen que llegar a las familias para poder ayudar a los chiquitos y que tenga un impacto. Gracias a ti por la oportunidad de hablar con todos tus seguidores. ¿En dónde te pueden encontrar, doctor? Estoy en el Hospital Ángeles, aquí en León, Guanajuato, y tengo un podcast A también. ver, claro. Se llama Neuronas en Desarrollo. Síganos ahí, nos pueden buscar también en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, y comparto todos estos tips para que los niños alcancen su máximo potencial físico, mental y emocional. Muchas gracias. Gracias Gracias a por ti estar por la aquí. invitación. Y recuerden que si quieren que les traigamos a un especialista, alguna historia de vida o algo que nos quieran ahí por ahí compartir, no olviden suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en el siguiente capítulo.